Hola, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a esta reunión día sábado, reunión a cargo de los adolescentes. Hoy nos va a estar acompañando un hermano, un amigo que nos va a compartir de la palabra. También va a haber sorpresas, así que vamos a dejar todo en suspenso. Y antes de empezar, quería leer un versículo en Salmo 28, 28:7. Dice: El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. Cantemos la primera canción que se llama Tú eres digno de gloria. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Y te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres signo de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Muy linda canción.
Ahora les quería compartir otro versículo antes de cantar la próxima canción, que está en 2 Corintios 5, 17 y 18, que dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Cantemos la próxima canción, Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Antes de cantar la próxima canción, quería agradecerles a las personas que están trabajando, que están sirviendo a Dios para que nosotros podamos tener las reuniones, para que podamos tener estos encuentros, a los chicos que están en multimedia, los que están con la alabanza, que nos hacen disfrutar de estos momentos. La próxima canción se llama El Dios que adoramos.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo reina y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ahora vamos a inaugurar una nueva sección llamada Conociendo más de vos. Así que le damos el paso a los chicos que tienen todo preparado para esta sorpresa que nos dieron para hoy. ¿Cómo me presentaría? Mi nombre es Abril Roldán, tengo 18 años, por un par de días, porque cumplo el 18 de julio, y vivo acá en Morón, a media cuadra de la iglesia. ¿Con quién vivo? Vivo con mi papá, con mi mamá y con mis 2 hermanos. ¿Qué cosas me gustan? Me gustan los deportes, me gusta jugar fútbol, jugar vóley, me gusta leer, me gusta tejer, mi color favorito es el azul y no tengo serie favorita y mi película favorita es Harry Potter.
acepté a Cristo en mi corazón fue de chiquita en una conferencia en Villarreal con Caramelino, y después hice como la reconfirmación de la fe en una reunión local. En realidad fue después de esa reunión acá en mi casa. ¿Cuál es mi versículo favorito? No tengo, pero el Salmo 5 me gusta mucho y es uno que lo regalo siempre que alguien necesita. Y voy a leer el Salmo 5:11, que dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. ¿Cómo me gustaría servir al Señor? Todo lo que es el área de recreación me gusta mucho. Para los que no saben, estoy estudiando educación física, justamente por eso, porque me gusta mucho todo lo que es jugar, recrearse, y si es posible con gente entre 12 y 16 años, mejor. ¿Algún motivo? No. Algún mensaje motivador para la iglesia sería de que, más que nada, las personas más grandes que quizás están solas y no tienen mucha comunicación, como quizás los jóvenes que se conectan a Zoom y todo eso, sería que no piensen justamente que estén solos, porque tienen a un amigo fiel y un amigo que siempre está para prestarles el oído, que es Jesús. Y ese sería mi mensaje, que cualquier cosa que estén sintiendo ahora y cualquier cosa que quieran contarle a alguien y no pueden quizás por esta distancia, que se la cuenten a Jesús, que Él siempre va a estar escuchando. Algún motivo de oración sería por la facultad, más que nada, que es el primer año que estoy cursando. Y bueno, es medio loco con todo esto de la distancia social y que no podemos cursar de manera presencial, así que seguimos como acomodándonos a los cambios que se produjeron, así que sería eso. Bueno, seguimos cantándole a Dios, le cantamos ya de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, es el Creador, es nuestro Salvador, es el que le da sentido y propósito a nuestra vida. Y ahora cantemos Somos Iglesia, este cuerpo que somos parte cada uno de nosotros, esta familia que gracias a la sangre de Jesucristo que hoy somos todos de la misma familia, así que cantémosle Somos Iglesia. Desolado ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
Traemos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Bueno, ahora le damos el paso a nuestro hermano y amigo Pablo de Sario, que nos va a compartir la palabra. Así que oramos antes de la palabra. Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que compartimos en la distancia, Padre, pero todos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, todos unidos por el sacrificio que hizo Jesús. Nosotros de ninguna manera podríamos haber llegado a ti, sino que mandaste a tu Hijo para que nosotros podamos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu contigo, Padre. Por eso te damos gracias y ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, a través de Pablo, que nos va a compartir, Señor. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Cada uno desde el lugar donde nos encontremos, es lindo compartir este tiempo juntos, ¿verdad? Sobre todo tener el privilegio de poder abrir la palabra de Dios y poder conocer un poco más lo mucho que Él tiene preparado para nuestras vidas. ¿Saben una cosa?
además de agradecerles por la invitación y de poder compartir esta reunión con ustedes, ¿sí? Quisiera comentarles de qué vamos a hablar, a modo de introducción. Esta cuarentena, ¿sí?, nos dio a muchos mucho tiempo, además de cumplir con las obligaciones que tenemos en cuanto a lo laboral, quizás el estudio y tantas otras cosas más, de incursionar en nuevas cosas, ¿no? Algunos hemos aprovechado para embellecer un poco nuestra casa, otros le dedicamos tiempo al ejercicio y tantas otras cosas más que podríamos mencionar, ¿verdad? Pero hay algo que surgió y tiene relación con el tema del que vamos a hablar hoy, y es una de las aplicaciones furor hoy por hoy, que es TikTok, ¿no? Seguramente ustedes sabrán de qué les hablo, se habrán reído con muchos videos que han visto, pero quisiera traerlo a un plano quizás un poco más espiritual, por llamarlo de alguna manera. Quisiera hablar del cristiano TikTok. No es que ahora vamos a empezar a salir a imitarnos los unos a los otros, nada de eso, pero sí quisiera que nos hagamos esta pregunta: ¿a quién estamos imitando o a quién estamos siguiendo? ¿Sí? Si quizás buscamos un modelo en lo que es el mundo y le seguimos y hacemos las cosas que él o que ella hace, o si estamos dispuestos y estamos, sobre todas las cosas, siguiendo a Cristo. Es una pregunta que nos deberíamos hacer, que obviamente no tendría que tener respuesta más que la obvia, que es seguir a Cristo. Pero puede pasar que muchas veces nos ocurra que nos desviamos un poco y podemos llegar a cometer un error en donde tenemos que encauzarnos nuevamente. El cristiano TikTok, ¿por qué esto? ¿Por qué imitar? Vamos a encontrar en la Biblia un hecho que se da muy particular. Me gustaría que podamos buscar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, en donde vamos a ver una historia donde el protagonista Salomón le ocurren tres cosas, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos hoy que hacen que haya imitado o haya decidido cosas que no le convinieron de ninguna manera. Fíjense, vamos a buscar allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, desde los versículos 1 al 6. Les invito a que después puedan leerlo. Y el primer punto que me gustaría que hoy podamos ver es una reacción incorrecta que Salomón tuvo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan allí en los primeros 2 versículos, vamos a ver que hay una advertencia de parte de Dios hacia Salomón en cuanto a que no se tenían que juntar con ciertas mujeres ni ciertos varones con otras mujeres, ¿sí? Había que mantenerse alejado de personas que no le convenían a aquellos que formaban parte del pueblo de Israel. Pero fíjense algo, el versículo 1 comienza diciendo que Salomón amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras. Y ahí es donde nosotros vemos la reacción incorrecta que él tuvo, ¿sí? Él se equivocó porque hizo algo contrario a lo que Dios le había mandado. Y me llama mucho la atención 2 cosas. En primer lugar, que dice Salomón amó, pero ustedes fíjense cómo termina el versículo 2. Dice, porque harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Pero ¿qué pasa con eso de Salomón amó más? Dice que Salomón amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres, pero si nosotros vamos al capítulo 3 de también el primer libro de Reyes, en el versículo 3 comienza diciendo 5 palabras que son totalmente opuestas a estas. Dice, mas Salomón amó a Jehová. Qué raro, ¿no?, que en estos capítulos que han pasado, cómo cambia la persona de este hombre, tan sabio, no hubo más sabio que él en toda la tierra, pero sin embargo desvía su mirada, empieza a imitar y empieza a seguir a alguien o a otros que eran contrarios a lo que Dios le había dicho. Entonces podemos decir, diferente a la famosa frase y ley que conocemos, que los polos opuestos no se atraen. Salomón amó a Jehová, leíamos en el capítulo 3, y ahora vemos que Salomón amó a la hija de Faraón y a tantas otras más mujeres extranjeras. ¿Qué te pasó, Salomón, que cambió tanto tu perspectiva? ¿Sí? Me lleva a pensar también en esto, ¿de quién era la culpa?
¿De Salomón? ¿De las mujeres extranjeras? Acá obviamente podemos atacar a las mujeres y no, la culpa era de ellas porque ellas se acercaron a él y le hicieron caer, pero acá dice que él amó, en ningún momento dice que le obligaron a Salomón a hacer algo. Entonces tenemos que ver que muchas veces a nosotros nos pasa que esquivamos nuestra responsabilidad, que queremos dejar a un lado aquellas cosas de las cuales somos responsables. Leí una frase mientras preparaba este mensaje que dice: a muchos les hace explotar o les ha roto la cabeza su propia costilla. Las mujeres no son las culpables de que Salomón, de que su padre David también hubiera caído, sino que ellos fueron aquellos que cometieron el pecado. Hermanos, el enemigo sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Pueden ser las mujeres, puede ser el alcohol, el juego, tenemos muchísimos ejemplos para dar. La cuestión está en saber nosotros discernir, ¿sí?, cuáles son aquellas cosas que nos hacen mal, cuáles son aquellas cosas que a mí me separan cada vez más de Dios. Quizás esta cuarentena la podamos aprovechar para acercarnos más a Él, para poder pedirle al Señor que cambie aquellas cosas que hay que modificar en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Hay algo también que no podemos dejar pasar por alto. Salomón desobedece en tres cosas, en tres aspectos a Dios. En primer lugar, y es un poco el contexto de esta historia, vemos que él tiene abundancia de caballos, abundancia de mujeres y abundancia de oro. Si estudiamos todo lo que es la ley mosaica y tantas otras cosas que giran en torno a esto, nos vamos a dar cuenta que Salomón era algo que estaba haciendo mal y que no se había dado cuenta, o tal vez sí, y así en todo lo seguía haciendo. Entonces él desobedece en varios aspectos, pero esto me lleva a poder recapacitar en que nosotros podamos ser responsables de aquellas cosas que hacemos. Hermanos, no podemos excusarnos, no podemos, como se dice a veces, tirarle la pelota a otro, ¿sí?, para tratar de zafar, permítanme el término. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Y si no queremos desobedecer a nuestro Dios, hay cosas de las cuales nos debemos apartar, porque nos hacen daño, porque no nos edifican. Lo dice Pablo, ¿se acuerdan? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Seguimos con esto. Y acá hay una advertencia de parte de Dios. Fíjense cómo termina el versículo 2. Porque harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Allí el inclinar, en el idioma original donde se escribió este libro, habla de inclinar, el término correcto es desviar. O sea que tendríamos que leerlo: ellas harán desviar sus corazones. ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy nos están desviando nuestro corazón de tenerlo fijo en Dios? Cada uno sabe, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos acordar, ¿sí?, nos tenemos que acordar de otro pasaje que está en Efesios 5:17. Se los voy a leer, ¿sí? Es un versículo muy conocido que dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dejar de lado aquellas cosas que nos distraen, ¿sí?, y empezar a entender y a aceptar y a buscar, sobre todas las cosas, la voluntad de nuestro Señor. Dejamos entonces atrás esta reacción que tuvo Salomón, que fue totalmente incorrecta, que no lo llevó a nada, sino que fue donde empezó a hacer una pendiente de mal en peor, ¿sí?, donde se fue hundiendo él, en donde se fue perjudicando con sus propias decisiones. Dejamos entonces una reacción incorrecta y Salomón tomó un rumbo errado, algo que le hizo mal, y lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero más allá de la cantidad, ¿sí?, que sumaban 1000 mujeres, 1000 suegras, ¿sí?, dicen todos siempre este chiste,
imagínense los regalos y demás, un dolor de cabeza para Salomón, pero dice que estas mujeres desviaron su corazón. Versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron o desviaron, ¿sí?, como leímos antes, su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. El rumbo que había tomado el rey Salomón fue totalmente errado, no hizo bien, no decidió bien. ¿Por qué? Y acá me lleva también a pensar en otra persona que hubiera formado una dupla maravillosa con Salomón. Podríamos decir la dupla S y S. Y el otro personaje es Sansón. Si ustedes se fijan, fueron dos personas en las cuales las mujeres, ¿sí?, fueron las que provocaron su ruina. Y no estoy acá queriendo perjudicar a las mujeres como eso, tan solo fueron el objeto en los cuales ellos dos se centraron y fue su catástrofe. Acá no quiero hacer ninguna comparación errada porque no tiene nada que ver, nosotros nos centramos en estos dos personajes bíblicos. ¿Por qué? Fueron las mujeres tan solo una excusa o el medio para su caída. Si ustedes se van a Jueces 16:16, donde se narra la historia de Sansón, vamos a ver que dice que Dalila día tras día, ¿sí?, lo perseguía para que le descubriera su secreto, pero al fin y al cabo Sansón fue quien le dijo cuál era o dónde radicaba toda su fuerza. Dios había advertido a Salomón de que no debía mezclarse con gente o con mujeres, en este caso extranjeras, ¿sí?, ni las mujeres de Israel con hombres extranjeros. Y así todo, el rumbo que toma es errado. Fíjense lo que dice, las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Entonces tenemos que tener cuidado hacia dónde estamos yendo, con quién nos estamos juntando. ¿Por qué? Porque hay una advertencia en el versículo 2 que ya lo analizamos. Dios le dice, ojo, porque si se juntan con ellos, van a hacer inclinar su corazón. Dios ya se lo había dicho. ¿Cuántas veces Dios nos ha anticipado algo a través de su palabra y nosotros igualmente hemos seguido y nos ha ido mal? Nos hemos perjudicado con nuestras propias acciones, sabiendo que igualmente Dios nos advierte de cosas que no debemos hacer. Dios le hace la advertencia y así todo, ¿sí?, Salomón termina desviando su corazón. Así todo se termina perjudicando. ¿Y qué nos lleva a todo esto? A que su corazón no era perfecto delante de Dios. Aquella persona que, como habíamos leído en el capítulo 3, dice que amó a Jehová, aquella persona a la cual había pedido solo sabiduría para Dios, para gobernar bien el reino, su corazón quizás por una estrategia política, empieza a juntarse con ciertas provincias o ciertos lugares y empieza a tener mujeres de esos reinos, lo perjudicaron. Cuando mi voluntad se interpone en la voluntad de Dios, los resultados que yo tengo no son los esperados. El rumbo, como estamos viendo ahora, que yo tomo no es el correspondiente y me termina haciendo las cosas mal. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás? Por tomar un rumbo que no era el rumbo que Dios le había dicho, la consecuencia fue mala. Pero sobre todas las cosas, fíjense que dice que Salomón ya era viejo. Salomón no pudo mantener su posición frente al de las mujeres. No pudo imponer su voluntad por encima del de ellas. Tanta fue la influencia, ¿sí?, que ellas ejercieron sobre la vida de él, que desviaron su corazón. La caída estrepitosa que tuvo Salomón. Y me lleva a pensar algo más, mucho más grave quizás podríamos decirle. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 8, ¿sí?, y 7 de este mismo capítulo. Dice que Salomón
edificó un lugar alto y las mujeres quemaban incienso en el altar. Salomón. Capítulo 3, versículo 3, decía: Salomón amó a Jehová. Pero ¿saben algo más importante o más trágico quizás? El capítulo 9 del primer libro de Reyes dice que Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová. Cuando nuestro corazón se desvía, cuando mi corazón no es perfecto delante de Dios, dejo de construir un templo, una casa para Él, para Dios, y termino construyendo altares paganos para los dioses que puedan existir en este mundo. Eso es lo que le pasó a Salomón. Aquel que había terminado el templo para Jehová, en su edad adulta, termina edificando altares paganos para sus mujeres. Eso es lo que queremos nosotros, eso es lo que quiero yo, para mi vida. Tenemos muchos ejemplos en donde los reyes derribaban los altares hechos a los dioses. Bueno, nosotros tenemos que tomar la misma actitud. Si hoy tenemos un altar edificado que no es para Dios, no es para honrar a Dios, tenemos que destruirlo y hacerlo a un lado. No nos perdamos el privilegio, ¿sí?, de poder adorar a Dios. A veces pienso que los cristianos entramos confiados en nuestra vida como si fuéramos a una pileta que no conocemos, o al mar mismo, ¿no? Nos vamos metiendo y no nos pasa nada porque el agua nos lleva a los tobillos. Y seguimos. Y el agua nos empieza a llegar a las rodillas. Y no nos pasa nada porque estoy bien. Avanzamos, llega a la cintura, estoy tranquilo, hago pie. Nos empieza a subir, pero tranquilo porque tengo la cabeza afuera. Pero llega un momento cuando la tenemos en el cuello el agua, ¿sí?, y no nos damos cuenta y el pecado nos termina hundiendo. Y cuando queremos salir, ya es tarde. Démonos cuenta, hermanos, y salgamos, ¿sí?, en el momento exacto para no terminar hundidos en el pecado y que eso nos dañe más de lo que corresponde. Pero vimos una reacción incorrecta que Salomón toma, vimos un rumbo que no debía ser y terminamos hablando sobre un resultado esperado, ¿sí?, algo que se veía venir. Y lo leemos en los versículos 5 y 6. Dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón, escuchen esto, presten atención, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Si empezamos a leer la historia de Salomón y vemos los capítulos anteriores, por decirlo de alguna manera, no puede terminar esa persona así. Me cambiaron a Salomón, tendría que decir. Fíjense lo que dice, ¿sí? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Obviamente el preámbulo de esta historia iba a desencajar en esto. El resultado era algo esperado. Se había desviado de lo que Dios le había dicho. Había hecho contrariamente a lo que Dios le había aconsejado. Fue arrastrado por sus mujeres a hacer lo indebido. ¿Y cómo el final no iba a ser hacerlo mal ante los ojos de Dios? ¿Sí? Mi abuelo, hace muchos años, cuando vino a Italia, el primer y el único trabajo que tuvo era trabajar en una feria. Me quedan de recuerdo, lo tendría que poner acá en mi biblioteca, unas pesas en donde antes la balanza era poner X cantidad de mercadería y hacer el comparativo con las pesas. Si lo llevamos a esta historia, tenemos que decir que la balanza de Salomón se inclinó mal, porque pudo más
lo pagano, lo profano, lo del mundo, que a la vida que él tenía en Dios. Y es mi deseo para mi vida y para tu vida que no ocurra lo mismo. Que no nos pase como le pasó, a Salomón. ¿Se acuerdan que decíamos el ejemplo y dábamos el ejemplo del mar? Bueno, Salomón se siguió hundiendo. Se siguió hundiendo. ¿Se daba cuenta? No lo sé. Seguramente sí. Pero quisiera leerles una frase que un pastor de Estados Unidos, Craig Groeschel, tiene en uno de sus libros que leí. Dice: cuidado con las tentaciones, evítelas siempre que sean posibles, reconózcalas cuando aparecen y cuando lleguen, salga corriendo como si viniera un toro desde atrás. No sé si alguna vez han visto en la televisión o lo han presenciado las famosas corridas de toros, ¿sí? Sueltan a los toros por la calle de la ciudad y tenés que correr porque si no, fuiste. De esa manera es que nosotros tenemos que hacer respecto a la tentación. Si nosotros vemos que está detrás nuestro, tenemos que salir corriendo. No hay otra forma que huir, ¿sí? Tenemos que evitar aquellas cosas que nos alejan de Dios, aquellas cosas que nos corrompen, aquellas cosas que no nos edifican. Porque nuestro corazón tiene que ser perfecto delante de Jehová. Continúa, y fíjense algo que encierra o hace la conclusión sobre el resultado, ¿sí?, de la historia de Salomón. El versículo 9 es un versículo que luego de leer y conocer un poco la historia de Salomón nos tiene que apenar mucho. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Salomón había tenido un privilegio enorme, ¿sí?, cuando Dios se le aparece y comparten ese tiempo en 2 oportunidades. Pero dice que tal fue la actitud, tal fue las formas y los medios que Salomón siguió, que hizo que Dios se enojase con él. Y no me gustaría que nos ocurra lo mismo. Salomón destruyó su vida, destruyó su comunión con Dios, desobedeció a Dios. Y podríamos seguir, ¿verdad? Y obviamente si continuamos con el estudio y vemos las consecuencias que tuvo esta desobediencia hacia Dios, no solo vamos a ver que fueron malas para la vida de él, sino para el reino. No viene al caso mencionarlo, pero si nos estudiamos un poco eso, vamos a ver que perjudicó en gran manera a Israel. Así que fíjense el alcance que el pecado, el daño que el pecado causa, todo el alcance que tiene. Estamos llamados a apartarnos, estamos llamados a imitar solamente a Cristo y no aquellas cosas que quizás nos rodean, tenemos a los costados y no son de edificación. ¿Por qué? Porque nos hacen mal, porque las consecuencias que nos traen son terribles. Ahora, para terminar, tan solo me gustaría decir algo. Hablamos del tiempo y de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, es hora de empezar a aprovechar el tiempo, hermanos, si no lo estamos haciendo, para tener dispuestos nuestros corazones a que el Señor cumpla su voluntad en nuestras vidas. Si tuviéramos un TikTok espiritual, por llamarlo de alguna forma, ¿a quién imitarías? ¿A quién imitaría yo? ¿A quién imitarías vos? Ya sabemos lo que le pasó a Salomón, por ir tras mujeres u objetivos que no eran los que Dios quería. Que no nos pase a nosotros los mismos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poder fijar nuestra vista en Él y no separarnos nunca. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y desde acá, desde mi casa, les mando un gran abrazo. Chau.